Hola, ¿cómo están? Aquí comienza La Jugada, otra semanita con todas ustedes. Espero que les guste el programa de hoy. Hablaremos un poco del Mundial, hablaremos de una selección que ha hecho un poco de historia, clasificando segundo en el grupo de Sudamérica, con jugadores importantísimos. Es el caso de Colombia. Seguiremos con la racha de los equipos valencianos. Ganó el Valencia, ganó el Villarreal, de visitante, empató el Levante y perdió, lo teníamos un poco previsto, el Elche con el Real Madrid. Pero para hablar de todo esto está mi amigo, como siempre. Hermano. ¿Qué pasa, Darío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Recuperadito? Ahí estamos. Ahí está el cuellito ese, ¿no? Cuellito, sí. La edad, hermano, la edad. No. Que no perdona la edad. Bueno, ¿qué? Comenzamos con el Valencia, 35 puntitos. Estamos lejos del sueño de pegar el saltito, ¿no?, para la Champions, pero ha mejorado. 7 partidos sin perder, ha mejorado el equipo. Te la voy a dejar ahí para que lo desarrollemos. No me gustó que no jugara Alcácer de entrada. Bueno, a mí tampoco. Yo creo que cortar una racha así de un jugador, encima además un delantero centro, ¿no?, habituado y acostumbrado a marcar goles y venía enrachado y tal, pues bueno, te cuesta admitir el que no salga de titular, ¿no? Pero bueno. Sí, pero no hay bien que por mal no venga. Te voy a fundamentar por qué no me gustó que no jugara. Eso es decisión del míster, pero mi obligación como entrenador, digamos, como los mirones del tablón, nosotros. No me gustó porque si saco a Alcácer y pongo no sé, a Vargas, a Jonas, a Villa a Soldado, y cambio figuritas, estoy de acuerdo, pero sacrificó un jugador muy importante, a Eduardo Vargas, porque el chileno no es un jugador de punta, él es un poquito tiradito atrás y de ahí arranca. ¿Por qué? Por su velocidad y por sus características. No me gustó. Y más te digo, en la primera jugada le pegaron una de esas paralíticas, que después anduvo casi hasta que... Ya dijimos que el Granada iba a ser un equipo muy complicado, muy duro, muy bien armadito, muy fuerte, físico, utiliza mucho el físico para jugar. No es un equipo que te ofrece una vistosidad en su juego, pero que es un equipo constante, duro, y encima con contras muy peligrosas. Con buenos jugadores, ¿eh? Sí, tiene buenos con buenos jugadores livianitos, la mayoría son de color, no sé por qué hay tantos jugadores de color. Estamos ahí mirando el partido en el estadio y sacamos conclusiones de que el Granada tiene relaciones con el Udinense de Italia. Sí, tiene como un vínculo, ahí está. Y contrato de vínculo con ellos. Hay un intercambio de jugadores que creo que es importante, porque hoy no está Benítez, por ejemplo, no está el central aquel Granada que era fuerte, claro, están en el Udinense y veo que hay muchos jugadores así fibrosos, livianitos, ¿no?, y que hacen de este Valencia, de este Granada, un equipo difícil, duro, como lo habías previsto tú. Yo creo que le han tratado de impregnarlo de un estilo italiano, ¿no? Yo creo que vienen de allá muchos jugadores cedidos y le están dando esa imagen de equipo fuerte, equipo difícil, y lo preveíamos porque yo apenas he visto este año un par de partidos del Granada, incluido el que jugó el Valencia allá, ¿no? Y me dio esa sensación, un equipo tremendamente complicado, utiliza mucho su fuerza física para competir en los partidos. Yo esos equipos, a equipos livianitos como el Valencia, que tiene jugadores livianitos delante, se le pone muy difícil, porque ir a la lucha física contra ellos es muy complicado. Es difícil. Aparte tiene una parte izquierda muy buena. Me encantó la parte, todo el lateral izquierdo de ellos, desde el marcador, que fue el que cometió el último error del partido, que vino el segundo gol de Valencia, pero me encantó esa parte, lo manejan muy bien, con mucho relevo, con muchos cambios, con cambios de frente, que es muy importante y es raro ver en estos equipos cambios de frente. Claro, ellos aportan muy poco de creatividad, ahora defendiendo son leones. Leones. Es un equipo, yo lo vi que es un equipo que está muy bien plantado, está muy bien manejado.
Aun a pesar de que después, yo creo que bueno, que después quisieron, ellos con el 0-1 lo pierde el míster. casi como que se conforman, ¿no? Que creían que por lo menos el empate lo iban a tener asegurado, ¿no? Ahí y sí, quiero llegar, y estoy contigo, yo creo que es el míster míster el que... Desarmó lo más armadito que tenía el Granada en esta parte izquierda, la desarmó, solamente dejó al lateral y ahí vinieron las complicaciones. No ejerció un marcaje bueno sobre Parejo. También es virtud de Pizzi, porque lo mandó bien arriba a Parejo. Claro, si a mí me dicen tenés que marcar a Parejo y se me va de delantero centro, no lo voy a ir a marcar, lo dejo. Claro. Entonces de ahí comenzaba el buen trabajo del Valencia, a través de Parejo, que para mí fue el mejor otra vez. Arrestos individuales muy buenos, ¿verdad? Una velocidad, me hizo acordar los mejores momentos de Jordi Alba aquí. No, y Alcácer igual, Paco sigue con su rachita, O sea, muy bueno. Es salir y besar el santo, Sí, sí. Y está tocadito ahora por una santa mano y eso tú lo sabes, tú que has sido delantero, tú sabes que esas rachas a los delanteros hay que aprovecharlas, no lo puedes dejar sentado en el banquillo. Y vamos a diferenciar, porque viste que uno está ahí y escucha todo, en Mestalla escuchas todo, pero para cerrar lo del Granada, que me parece que fueron muy desigual, ¿no? Hasta tuvieron la suerte de ponerse 0-1, como tú dices, y lo perdió el míster y lo perdió el Granada, nada más. No con la ayuda del árbitro, porque cuando comenzabas que decir, no, que no me cobraron esto, no, que el gol de Alcácer fue fuera de juego, no, porque es la falta de criterio para hacer un buen resumen de un partido que lo tenían en la mano y se les escapó primero por las ganas que puso el Valencia y por un montón de cosas que ahora vamos a tratar de desarrollarlo, pero solamente lo perdió el míster, después le echó la culpa a esto, después, no, lo perdió él y nada más. No hay razonamiento. De todas formas también se encontraron con este Valencia actualizado, que si tiene algo es que es ambicioso, es constante, es más agresivo y busca mucho mejor y mucho más directo la portería, ¿no? Yo creo que esa es la clave de este Valencia actual. Juega mucho por bandas, sí, sabe a lo que tiene que jugar, imprime velocidad al juego, que es lo que impera ahora en el fútbol moderno. Sí. ¿Y sabe dónde veo el cambio de este equipo? En los goles, Richard. Hizo el gol Alcácer, nuestro pollito, porque el otro día me decían, hablaron del pollo y no dijeron quién es. Nuestro pollo es un apodo cariñoso que bueno, que lo hemos adoptado nosotros. De alguna manera para nosotros es algo especial, ¿no? Porque es de la casa, porque es un buen chaval, porque está empezando, por muchas cosas, ¿no? Por su situación, pues su padre falleció no hace mucho. En el estadio, a 100 metros del estadio. Y lógicamente pues lo tenemos como tú bien decías, ¿no? Como si fuera nuestro privilegio, nuestro mimado y nuestro cuidado. Lo hemos adoptado futbolísticamente y esperamos que se lo está ganando, que sea el mejor. Y se lo está ganando. Por eso no estuve de acuerdo en la no alineación de entrada de Paco Alcácer. ¿Por qué? Por el motivo que di, ¿no? Y después porque la gente piensa que aquí cuando uno juega de local necesita una gente rápida. Aquí no hay espacio cuando uno juega de local, y más los delanteros. Tú sabes que aquí juegan todos atrás, 10 atrás y uno defendiendo, como diría Alfredo Di Stéfano, y que no hay espacio. Si Alcácer, nuestro pollo, no es rápido, pero es rápido donde él tiene que ser. Es rápido en 5 metros. Ahí está, ese es el secreto de Alcácer, claro. Que él es rápido para estas cosas. Cuando uno levanta la manito y dice, oh, de Orsay, aparece Paco Alcácer y dice, gol del Valencia. ¿Quién lo hizo? Alcácer. En eso es rápido. Él en esos 7 metros que dividen la portería, a 9 metros que divide la portería al punto de penalti, ahí es su casa. Yo creo que lo están conociendo ya. Yo creo que a un delantero centro hay que saber conocerle, hay que saber qué movimientos le gusta hacer, en qué movimientos es superior o es mucho mejor que la defensa contraria. Como tú decías, en esos 5 metros que él te busca, te la pide por delante del defensor, y fíjate que el gol es el centro por delante y la toca levemente, ¿no? Espectacular. Con una sutileza, con una claridad increíble, porque le sale al portero. También,
Tuvo el 2-1 Sí. también, ¿eh? Y después creó el espacio para el gol también. Es un delantero centro, no podemos hablar de futuro porque es una realidad, pero es un jugador que sabe ver muy bien los espacios, los desmarques los hace justo en el momento que los tiene que hacer y cerquita de la portería, nunca lo verás alejado del área porque ahí sabe que tiene todas las de perder con la defensa contraria porque él no es un jugador rápido Claro. ni habilidoso, él nunca se enfrentará a un jugador cara a cara para driblarlo porque sabe que tiene las de perder. El toque sale, Él toca, utiliza, toque va a buscar. claro, él utiliza lo que sabe hacer. Ahí está, y lo explota muy bien. Claro. Lo explota. Entonces, y hay que explotarlo ahí. Lo están empezando a conocer y saben de sus movimientos y esperan siempre a que él te la pida. Y Otro ahora- detalle, es, no vamos a hablar solamente de nuestro pollo, en el error que comete Javi Fuego en el gol del Granada. Disculpas, disculpa, y todos lo aceptaron, desde Alves, que estaba cerca de la jugada, a Mathieu, que se la quiso dar con el pecho y lo dejó, bueno, solo al delantero, que es buen delantero, Piti, y a eso voy yo, este es el equipo. Disculpas, todos la aceptaron. Hay momentos que hemos vivido aquí en el Valencia que se cometían un error de esta naturaleza que terminaba en gol y todos con la cabecita gacha ahí. Y nadie le decía, al que había errado, nadie le decía nada, No, no. ni le iba a hacer así. Y está, verdad. Richard, que dejó la vida. A partir de ese error, Javi Fuego se transformó en un gladiador, Sí, se vino a más. A más, completamente, ¿no? Antes era al revés. Te voy a dejar otro que trabajó individualmente muy bueno. ¿Qué hace el equipo, Pero a la vuelta. 2 minutitos para la publi y volvemos.